Hoy les quiero compartir una charla que Luis Toro tuvo con una mujer y se ve claramente cómo son engañados. Son engañados con el cuento de que a Jesús se le debe de sacrificar a cada rato, en cada misa, como si su sacrificio no fuera suficiente. Veamos cómo son engañadas las personas. Entonces, en una charla que usted explica el misterio de la Eucaristía, yo empiezo a relacionar por qué Jesús le llamaban que era el Cordero degollado, porque en el altar estaba un cordero como con una espada traspasado. Y asimilo lo del Antiguo Testamento también, que es ahí donde Jesús era el Cordero degollado, porque era el sacrificio que se ofrecía a Dios Padre por nuestros pecados. Y ahí me doy cuenta de la bendición tan grande que tenemos en cada Eucaristía, en cada misa, de ofrecerle a Dios Padre el sacrificio de su Hijo por nosotros, por nuestros pecados y por los pecados de mis padres, de mis hermanos, y de reconciliarnos con Dios en ese sentido, de cortar con todo eso malo que habíamos hecho en nuestra vida y empezar yo a una vida nueva, empezando que mis hijos puedan ellos recibir las bendiciones de Dios. Me identifiqué con el Antiguo Testamento, cómo ellos ofrecían a Dios Padre los sacrificios por el perdón del pueblo, por los pecados del pueblo. Y me doy cuenta en esa charla que eso era lo que Jesús hizo por nosotros. Y usted fue el sacerdote que aclaró esa duda en una charla que escuché con usted. Le invito a leer el libro de Hebreos en el capítulo 10, del 1 en adelante. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, ofrecían sacrificios los sacerdotes levíticos cada año, no a cada rato. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año para hacer perfectos a los que se acercan. Versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. 3. Pero en estos sacrificios cada año, se hacen memoria de los pecados. 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No pueden. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Esos sacrificios no eran agradables al Señor. Los sacerdotes hacían sacrificios por el pueblo, ofreciendo machos cabríos. El 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Se refiere a Dios. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Salmo 40, del 6 al 8. El versículo 8, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. 9. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. El 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Aquí habla ya del nuevo pacto. Hecha una vez y para siempre. Es ese sacrificio agradable al Señor, el que se hizo
una vez y para siempre. Los sacrificios antiguos, levíticos, no eran agradables al Señor. El versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. ¿Cuántas veces tenemos que hacerla? Ya se hizo una sola vez y para siempre. 11. Y ciertamente todo sacerdote, ¿cuál? Todo sacerdote, ¿cuántos? Todos los sacerdotes. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces, muchas misas a cada rato, muchas veces los mismos sacrificios, las mismas misas de cuerpo presente y no sé qué, que nunca pueden quitar los pecados. ¿Ya puso la lupa? Vamos a comernos este caramelito de chocolate bien rico y dulce. Mire, versículo 10. Hebreos 10, 11. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Ya se comió el caramelito? ¡Qué rico caramelito! Pero ahí sigue el otro caramelito, mire, en el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, para siempre, irrepetible, eterno, por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, suficiente. 13. De aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14. Otro caramelito bien rico. Ponga la lupa y vamos a comernos el caramelito. 14. Porque con una sola ofrenda, un solo sacrificio, eterno y para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. El 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que la única ofrenda válida y definitiva es la que hizo Jesús. Una, irrepetible. No se vuelve a repetir jamás. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Amén. Ese pacto se ha cumplido a la perfección con el cuerpo y la sangre de Jesús. No se tiene que repetir nunca más. Todas esas supuestamente repeticiones que ofrecen al Señor diariamente, a cada rato, por los pecados de vivos y los muertos, es una de las blasfemias más grandes del catolicismo, la mal llamada Eucaristía, o las misas de Eucaristía, como las llaman. Es la más grande herejía. ¿Ya analizó? Analice usted la palabra de Dios, lea Hebreos 10, todo el libro de Hebreos, todo el libro está muy hermoso. Habla de los sacrificios del antiguo y del nuevo pacto. Nos damos cuenta que el sacrificio de Cristo ya Él lo ha hecho una vez y para siempre. No tenemos por qué andar repite y repite sacrificios. Esos son vanos delante de Dios, son sacrificios vanos que nada sirven para los hombres, porque Él ya lo hizo una sola vez y para siempre. Hebreos capítulo 10, versículo del 1 hasta el 15. Léalo, es bien bonito. Ya no se tienen que hacer sacrificios vanos, porque el Señor ya lo hizo una vez y para siempre. Y una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Una sola ofrenda. Y es suficiente para siempre. No se deje engañar por ese blasfemo del toro.
El sacrificio de Cristo ya se hizo una sola vez y para siempre. Lo dice la Biblia católica, palabra de Dios. Amén. Bendiciones.